El derecho a la educación y a la libertad de enseñanza dentro de la nueva Constitución se ha vuelto un tema de debate complejo en estos días, luego de que la izquierda radical decidiera eliminar este tópico de la lista de derechos fundamentales en la Comisión Reglamentos. Sin embargo, esto no significa que este tema no será puesto en la nueva Constitución. Pero, ¿qué es el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza? En palabras sencillas, esto se refiere a que en Chile pueden existir diversos proyectos educativos, ya sea en el área pública o privada, donde los padres pueden decidir en cuál quieren que sus hijos sean educados. A raíz de esto, las visiones de este tema son variadas. La profesora de enseñanza básica y media, Marcela Carvajal, opina que Bueno, para nosotros la educación libre y diversa, la mayoría considera que es una utopía, porque atiende a gustos, intereses o necesidades de cada alumno y bajo la cantidad de personas que tenemos a cargo es casi imposible poder entregarles lo que cada uno quiere o anhela o espera, ¿verdad? Claro. Para nosotros sería como un trabajo por módulos donde el estudiante pudiera escoger qué profundizar, porque hoy en día a un niño se le recibe un horario de trabajo establecido, va a tener 2 horas de artes, 8 de lenguaje, 8 matemáticas, 2 de música. ¿Qué pasa con el estudiante que quiere hacer más artes? ¿Qué pasa con el estudiante que quiere hacer más música? Simplemente no hay más horas para él. Mm. En- entonces, bajo nuestro sistema, el niño que tiene otros intereses simplemente no puede acceder a ese interés extra si es que no puede costearlo. Lo veíamos un poco hoy día con los profesores, por ejemplo, en relación al CIMSE, muchas escuelas explícita y no explícitamente cambian horas de arte para hacer más CIMSE. En un tiempo se dio mucho eso. Entonces, ¿qué pasaba con el muchacho que ya tenía lograda sus habilidades en lenguaje y matemática? Tenía que transar de todas formas las clases artísticas para seguir haciendo lenguaje, entonces no había libertad. Hoy en día los niños artistas no tienen la libertad de decir, ven, mi talento es el arte, lo voy a desarrollar. No puede, porque si el Claro. proyecto educativo no tiene ese enfoque, no hay cómo. por otro lado, el psicólogo Germán Aburto señala: A mi modo de verlo, la educación actual es una educación que todavía está atada a las formas de construirse de años anteriores, de décadas anteriores, y que no contempla, por ejemplo, uno de los puntos más importantes que se han hablado este año y años anteriores sobre la educación sexual integral, por ejemplo, que es una piedra de tope para los sectores un poco más conservadores del país, que están usando, a mi modo de verlo, la bandera de lucha de poder elegir o no elegir los colegios, siendo que la discusión, la base de la discusión para mí tiene que estar en otro punto, que es democratizar las aulas, democratizar los espacios educacionales para que todas las personas, identidades, cuerpos puedan sentirse en un lugar que en cualquier lugar en donde estén, ese lugar les pueda parecer seguro y un lugar en donde puedan aprender distintas formas de la vida y no solo algunas. A diferencia de Aburto, Carvajal ve la decisión de los constituyentes con buenos ojos, pero de igual manera plantea ciertas inquietudes. No, el sistema actual, y lo voy a decir una palabra que quizá no debería usar, es brutal. Mm. Es brutal porque, eh, insisto, no potencia lo mejor de los muchachos y dejan desventaja tanto a los niños que más les cuesta y también a los que les cuesta menos. Están en total desventaja. Hoy en día la inclusión debería abordar a los que no les cuesta y a los que les cuesta, pero este grupo de acá está fuera. Yo creo que en términos constitucionales que pueda existir en la Constitución ese derecho, creo que es muy importante y creo que en corto plazo puede ser un apoyo para la construcción de leyes como por ejemplo la de la educación sexual integral. Y también otras leyes en torno también a la configuración de los colegios, ¿no? Yo sí creo que los papás pueden elegir, pero también creo que es importante que en los colegios exista una base curricular de calidad, diversa, y eso no está ocurriendo en muchos colegios, sobre todo en colegios privados del sector oriente. Es un hecho, o sea, es algo que se ha investigado y es algo que tiene que ver también con esta injerencia religiosa a veces en las salas de clase en los colegios
que a mi juicio no debiese ser, porque la educación tiene que tener, si bien no ser pública en su 100%, porque creo que eso ya es algo imposible, sí por lo menos tener una visión centralista desde el Estado que garantice un currículum igual para todos los colegios. Si no, creo que el hecho de que no sea así contribuye a la segregación, contribuye a la desigualdad, contribuye a que sigamos teniendo puntajes tan diversos en todos estos test que tampoco están muy validados hoy en día, incluyendo la PDT, la PSU, el SIMS, etc. Y que creo que son medidas que no apuntan a lo que ya escuchamos ya en las calles, que es que queremos que la educación sea un derecho y que sea de acceso para todo el mundo. De una forma honesta, es costoso. Hacer educación diversa para todos es una cuestión sumamente costosa cuando no tienes una diversidad grande tampoco de profesionales. Hoy en día en Chile tenemos, por ejemplo, acá en esta zona, no voy a hablar por todo Chile porque en el suyo sé que la situación es diferente, pero acá, por ejemplo, hay pocos profesores. De hecho, nosotros mismos terminamos nuestra jornada y en la tarde pasamos nosotros mismos a hacer talleres. Entonces, por ejemplo, yo no soy experta en teatro, pero hago un taller de teatro y no soy el personal idóneo para eso, pero no hay más. No hay donde sacar un profesor idóneo para la situación. Entonces, es caro. Hacer un programa flexible que vaya a la medida del alumno es carísimo, y en un sistema en el cual en realidad priorizamos más el número que otra cosa es difícil. No sé si se entiende la idea. Sí, se entiende. Que nosotros lo vimos como una cosa muy liquidante, es el sistema de tómbolas. Si tú no tienes para costear la educación que deseas, tiene que apelar a que la suerte ojalá esté de tu lado. O sea, hoy día yo, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo un poco. Tengo un muchacho, Demian es un excelente matemático, tiene un talento matemático increíble, pero si Demian no tiene suerte, va a ir a parar donde Dios quiera. Porque Chile, tú dices, lamentablemente en Chile tú no dices, colegio que me toque está bien. En Chile tú sabes que si, por lo menos en esta región, tú sabes que si no te toca uno de los buenos liceos, vas a ir a parar a cualquier lado y vamos a ver qué pasa con Demian. Entonces, es un tema sumamente doloroso cuando lo piensas de esa forma. Porque al final tú dices, es culpa de los profesores, es culpa del liceo, es culpa del gobierno. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no podemos repuntar eso? ¿Por qué no podemos decir que Demian diga, en el liceo que yo me toque voy a estar contento y feliz? En la aplicación de ese concepto y que se plasme en leyes o en la Constitución me parece un error gigante, porque además se apropia de conceptos que no le hacen honor a lo que en verdad se está pensando. Y ahí vuelvo para atrás, el concepto de libertad y de pluralidad, ¿no? De pluralidad, de educación diversa, perdón, está apuntando solamente a la posibilidad de que los papás puedan elegir, pero se está restringiendo una discusión totalmente necesaria, que tiene que ver con lo que ya hemos dicho, ¿no? con el cómo están conformados los colegios. Entonces, en el fondo, las organizaciones más conservadoras se están escudando en un planteamiento que no genera más libertades ni más diversidad a sus propios hijos e hijas, sino todo lo contrario, trata de buscar que se puedan enmarcar o que puedan ser parte de proyectos educativos que no necesariamente son plurales, que no necesariamente que no le generan visiones de mundo diversas a su hijo e hija. Entonces creo que también es parte de una falacia inicialmente. Por lo tanto, yo creo que sí la aplicación de estas organizaciones en la discusión constitucional o la discusión de generación de leyes sí podría producir una brecha, y me da mucho temor que pueda agarrar fuerza, porque creo que además, y me da un poco de rabia decirlo, está mal planteada desde un inicio. O sea, no apela realmente a la libertad y a la diversidad, a lo mejor de los papás sí, de la elección de los papás sí, pero no le asegura eso a sus hijos, ya que busca justamente segregar aún más las visiones y los lugares en donde nuestros hijos e hijas se están educando.
La educación en casa, hoy ya hablábamos, hoy en día como también es una cuestión de recursos, porque los padres con menos recursos, ambos tienen que salir a trabajar, no pueden educar a su hijo en casa de la forma que quieran, con los métodos y recursos que quieran, no tienen el tiempo. Y la pandemia lo demostró, muchos niños no hacen las tareas no porque sean flojos, es que no hay nadie que los ayude en la casa. Entonces, también de nuevo, volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso. Si no rompemos este círculo vicioso, en realidad vamos a seguir siempre lo mismo. No sé si se entiende bien la idea, chiquillos. La implementación de leyes o de proyectos que traten de asegurar la diversidad real, ¿no? Y la aplicación de contenidos transversales y de proyectos educativos y de contenidos curriculares en los colegios tiene que configurarse desde un órgano central, que tiene que ser el Estado, porque si no es lo mismo que dejarle o sea, es generar la misma lógica de mercado, ¿no? O sea, los colegios tienen proyectos, algunos son más caros, algunos son subvencionados, otros son gratis, y dependiendo de aquello, cada proyecto también va teniendo sus propios contenidos. Me parece que eso no debiese ser así. Sí debiesen ser diversos los colegios, eso está bien, por supuesto que no estoy diciendo lo contrario, pero sí debiesen tener una centralidad y una coherencia desde el lugar central del Estado que asegure la diversidad de contenidos y también la entrega de material de calidad y diverso para las personas que estudian ahí, porque si no vamos a incrementar la segregación que ya existe y en la que somos casi campeones mundiales en este caso en nuestro país, que lidera un montón de esos rankings, ¿no es cierto?, malditos, donde se posiciona como uno de los lugares más desiguales del mundo. Pero la calidad no significa que van a ser todos idénticos e iguales, porque en algún punto tú vas a tener que detenerte con unos y avanzar con otros. Lo que deberíamos tener es un currículum flexible para todos los niños en Chile. Y tú me vas a decir, existe, pero al momento de tomar la prueba estandarizada no existe. A nosotros nos están tomando unas pruebas día que llegan y es la misma prueba para todos. No sé si me entiendes. Claro, como el Sims y todas esas pruebas. Claro, o sea, el niño que sale cuarto medio, el niño pudo haber sido proyecto educativo toda su vida, pero si sale cuarto medio se le va a tomar exactamente la misma PSU que el resto de los estudiantes. Entonces, pero a nosotros se nos pide evaluar en base a la diversidad. Entonces, es como que no tiene sentido. Claro, o sea, si vamos a evaluar en base a la diversidad, lo vamos a evaluar en todo en base a la diversidad. Se sabe que los niños permanentes en los proyectos educativos no cuentan en CIMSE. Pero ¿por qué no cuentan? ¿Por qué no le hacemos evaluación especial a ellos también? Si tenemos que ver también si ellos han mejorado o no. Entonces hay una cuestión medio extraña ahí. A la hora de evaluar todos son iguales, pero a la hora de programar tenemos que diferenciar, pero esa diferenciación la tiene que hacer solamente el profesor. Entonces, un profesor que tiene 45 niños en la sala, ¿puede diferenciar? ¿Realmente puede diferenciar uno a uno a sus estudiantes? Los profesores del segundo ciclo de enseñanza media, yo atiendo aproximadamente 300 niños a la semana. No tengo capacidad humana de diferenciar uno a uno. Entonces, volviendo a tu pregunta, claro, ¿debería ser idéntica? Sí. En una escuela particular tú pagas, porque la educación es más personalizada, hay menos niños dentro de la sala, por lo tanto un profe con 7 alumnos puede hacer maravillas. El plan es el mismo, en teoría es el mismo, pero está la personalidad ahí uno a uno. ¿Debería existir? Por supuesto. ¿Se puede? Difícil. No sé si imposible, pero es difícil. Claro. Entonces, las medidas que se están tomando, porque hoy en día, y mira, esto es algo que a mí me gustó mucho, que, como te decía recién, estos temas de hablarlos son súper importantes. La Constitución debería considerarlos, por supuesto, pero debería considerarlos dentro de nuestra realidad, porque no es lo mismo discutir un tema que pelear sobre un tema. Y el problema es que todo el mundo está peleando sobre los temas, pero nadie se está sentando a debatirlos. Entonces, tenemos que llegar a un consenso. Tiene que haber una mínima obligatoria para todos. Obviamente, no puede ser que un niño de tercero básico de una escuela de tierra amarilla hoy en día no sepa dividir y uno de una escuela particular sepa dividir y multiplicar y hacer fracciones. Eso es una brecha absoluta y eso no debería existir. O sea, quiere decir que si lo proyectas 10 años más, el niño de la escuela de tierra amarilla todavía va a seguir peleando con las divisiones y el otro ya va a resolver ecuaciones de segundo grado. Entonces, obviamente tiene que haber ahí una nivelación, decir, oye, ajusten para todos.
Si al final de cuentas, sin importar lo que el niño esté poniendo en su bolsillo, debería existir la misma educación para todos. Se espera que a partir del 18 de octubre se comience con la redacción de la nueva Carta Magna y con ello lo que se plantee sobre esta temática en el proceso.